Querida alma, puedo sentir tu corazón en este momento. Puedo sentir que hay algo dentro de ti que clama por respuestas, algo que busca esa conexión profunda con el Todopoderoso. Y sabes qué, amada mía, no es casualidad que estés aquí, no es casualidad que estas palabras lleguen a tu corazón. El Espíritu Santo te ha traído aquí, porque hay algo que Él quiere hacer en tu vida. Desde mis primeros días en el ministerio, cuando era solo una joven mujer tratando de entender los caminos del Señor, he aprendido que no hay nada, absolutamente nada más poderoso que la oración de una mujer de fe. Y hoy, amada mía, quiero compartir contigo algo que ha transformado no solo mi vida, sino la vida de miles de mujeres alrededor del mundo. Es un salmo. Un salmo que cuando lo lees con fe, cuando lo declaras con convicción, cuando lo haces parte de tu vida diaria, se convierte en una llave que abre las puertas del cielo. Y quiero que sepas que no estoy hablando desde la teoría, estoy hablando desde la experiencia. Estoy hablando desde los testimonios que he visto, desde las vidas que he visto transformadas. Pero antes de continuar, permíteme decirte algo. Si sientes que estas palabras están tocando tu corazón, si sientes que hay algo especial en este momento, quiero que presiones ese botón de suscripción. Porque cuando te suscribes, no solo te estás suscribiendo a un canal, te estás abriendo a que el Espíritu Santo use este medio para bendecir tu vida. Dale al botón de suscribirse si quieres que el Espíritu Santo te ayude, si quieres que estas palabras de fe lleguen a tu corazón cuando más las necesites. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque la fe, querida mía, no es algo que se mantiene en silencio. La fe se alimenta de la comunión, se fortalece en la comunidad de creyentes. Y cuando tú te suscribes, estás diciendo, sí, Señor, quiero ser parte de esta familia de fe. Quiero recibir estas palabras de vida. Ahora, déjame hablarte sobre este salmo. Es el Salmo 91. Pero no es solo leer las palabras, querida mía. Es entender que cada palabra que David escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo tiene poder. Tiene poder para transformar, tiene poder para proteger, tiene poder para sanar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Puedes sentir la fuerza de estas palabras? No dice que visitará el abrigo del Altísimo. Dice que habita. Es una decisión constante, es una forma de vida. Y cuando tú, como mujer de fe, decides habitar en ese lugar, todo en tu vida cambia. He visto mujeres que llegaron a mis reuniones quebrantadas, con el corazón hecho pedazos, con situaciones que parecían imposibles. Y cuando comenzaron a declarar este salmo, cuando lo hicieron parte de su vida diaria, cuando lo leyeron 3 veces al día con fe y convicción, vi milagros. Vi matrimonios restaurados, vi hijos pródigos regresar a casa, vi enfermedades desaparecer. Recuerdo a una mujer en Pittsburgh, hace muchos años. Había venido a la reunión cargando con la desesperanza de un diagnóstico médico devastador. Los doctores le habían dicho que no había nada más que hacer. Pero esa noche, después de escuchar sobre el poder de la oración y la declaración de la palabra, se acercó a mí y me dijo, Catherine, voy a creer. Voy a declararle a mi situación lo que Dios dice. Y durante los siguientes meses, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, esa mujer leía el Salmo 91. No solo lo leía, lo declaraba. Y 6 meses después, cuando regresó a los doctores, no había rastro de la enfermedad. Los médicos no podían explicarlo, pero nosotros sabíamos. Sabíamos que la palabra de Dios no regresa vacía. Pero déjame ser muy clara contigo, amada mía. Esto no es una fórmula mágica. Esto es fe. Esto es creer en el poder sobrenatural de Dios. Cuando tú declaras, ciertamente Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, no estás repitiendo palabras vacías. Estás activando el poder de Dios en tu vida. ¿Sabes qué significa ser una mujer de fe? Significa que cuando todo a tu alrededor dice no hay esperanza, tú dices mi esperanza está en el Señor. Significa que cuando las circunstancias gritan es imposible, tú declaras para Dios no hay nada imposible.
Significa que cuando el enemigo trata de robarte la paz, tú te cubres con las plumas del Altísimo. He visto a mujeres que han usado este salmo para proteger a sus familias. Madres que han declarado sobre sus hijos: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esposas que han declarado sobre sus matrimonios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero permíteme decirte algo más, querida mía. No es suficiente leerlo una vez. No es suficiente leerlo de vez en cuando. El poder está en la constancia, en la persistencia, en hacer de esta declaración una forma de vida. ¿Por qué 3 veces al día? Porque nuestro enemigo no descansa. Porque las preocupaciones de la vida no toman vacaciones. Porque necesitamos estar constantemente recordándonos a nosotras mismas quiénes somos en Cristo y bajo qué protección vivimos. Cuando te levantas por la mañana, antes de que las preocupaciones del día te abrumen, lees el Salmo 91. Estás declarando desde el inicio del día que tu confianza está en el Señor. Al mediodía, cuando las presiones de la vida pueden estar pesando sobre ti, vuelves a leer. Estás renovando tu fe, estás reafirmando tu posición en Cristo. Y por la noche, antes de dormir, vuelves a leer. Estás entregando tu descanso al Señor, estás declarando que mientras duermes, sus ángeles te guardan. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Puedes imaginarte eso? El Dios del universo, el creador de todas las cosas, te cubriendo con sus plumas. No hay lugar más seguro en todo el universo que bajo las alas del Altísimo. He visto mujeres que estaban en situaciones de violencia doméstica, y cuando comenzaron a declarar este salmo con fe, Dios les abrió puertas de escape que parecían imposibles. He visto mujeres que estaban luchando con adicciones, y cuando comenzaron a declarar que su refugio está en el Señor, encontraron la fuerza para vencer. Pero también he visto mujeres que lo leyeron como si fuera un periódico más, sin fe, sin convicción, y se preguntaron por qué no veían cambios. La diferencia, querida mía, está en el corazón. Está en la fe. Está en creer que cada palabra que estás declarando es verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Puedes ver la protección completa que Dios te ofrece? No hay hora del día o de la noche en que no estés bajo su cuidado. Recuerdo a una mujer en Los Ángeles que había perdido a su esposo en un accidente. Estaba criando a 3 hijos sola, trabajando 2 empleos, y sintiendo que no podía más. Vino a una de mis reuniones desesperada, buscando cualquier rayo de esperanza. Esa noche, cuando compartí sobre el poder de la declaración diaria de la palabra, algo se encendió en su corazón. Me contó después que comenzó a leer el Salmo 91 en la mañana antes de ir al trabajo, durante su almuerzo, y antes de acostarse. Pero no solo lo leía, lo declaraba sobre su vida y sobre la vida de sus hijos. Y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. No fue de la noche a la mañana, pero fue real. Una promoción en el trabajo que no esperaba. Una oportunidad de educación para uno de sus hijos que parecía imposible. La paz que comenzó a sentir en su corazón, incluso en medio de las dificultades. Y me dijo: Catherine, no puedo explicar cómo, pero sé que estoy bajo la protección de Dios. Esa es la diferencia entre leer y declarar. Cuando declaras, estás usando tu fe como un arma. Estás usando tu voz como un instrumento de poder. Estás diciéndole al enemigo: no tienes poder sobre mi vida porque mi vida está escondida en Cristo. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una promesa de protección sobrenatural. No es que no habrá problemas en el mundo, sino que tú estarás protegida en medio de ellos. Durante mis años de ministerio, he visto esta promesa cumplirse una y otra vez. Familias que fueron protegidas en accidentes donde otros no sobrevivieron. Personas que fueron libradas de enfermedades que estaban destruyendo a otros. No porque fueran mejores que los demás, sino porque habían aprendido a vivir bajo la protección del Altísimo. Pero déjame decirte algo más, querida mía.
Para que esta protección sea efectiva en tu vida, necesitas entender algo muy importante. La fe no es un sentimiento que viene y va. La fe es una decisión. Es una decisión que tomas cada día, cada mañana, cada momento. Cuando declaras, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, estás tomando una decisión. Estás decidiendo que sin importar lo que veas con tus ojos naturales, sin importar lo que sientas con tus emociones, tu esperanza está en el Señor. He conocido mujeres que han perdido todo lo material, pero que tenían esta esperanza, y las he visto reconstruir sus vidas de maneras que solo Dios puede hacer. He conocido mujeres que han enfrentado traiciones, divorcios, pérdidas devastadoras, pero que tenían esta esperanza, y las he visto salir más fuertes que nunca. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu esperanza está en el Señor, cuando tu refugio es el Altísimo, las circunstancias externas no pueden tocar tu esencia. Pueden tocar tu situación, pero no pueden tocar tu destino. Pueden tocar tu presente, pero no pueden tocar tu futuro. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa de protección no solo para ti, sino para tu hogar, para tu familia, para todo lo que está bajo tu cobertura espiritual. He visto madres que han declarado esta promesa sobre sus hijos, y he visto cómo esos hijos han sido protegidos de influencias negativas, de accidentes, de decisiones que podrían haber arruinado sus vidas. No porque vivieran en una burbuja perfecta, sino porque había una cobertura de oración, una declaración de fe sobre sus vidas. Pero permíteme ser muy clara contigo. Esta protección no es automática. No es algo que funciona simplemente porque conoces las palabras. Es algo que funciona cuando hay una relación real con el Dios de la promesa. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Puedes imaginar eso? Ángeles, seres celestiales, enviados específicamente para cuidar de ti. No es poesía, querida mía. Es realidad espiritual. He escuchado testimonios de mujeres que han sentido esta protección angelical de maneras muy tangibles. Mujeres que han sido advertidas en sueños sobre peligros. Mujeres que han sentido una fuerza invisible que las detuvo de tomar cierto camino, solo para descubrir después que había ocurrido un accidente en ese lugar. Recuerdo a una mujer en Chicago que me contó que había estado declarando el Salmo 91 durante meses. Una noche, mientras conducía a casa del trabajo, sintió una voz interior que le decía que tomara una ruta diferente. Normalmente no habría hecho caso, pero había estado pidiendo a Dios que le mostrara su protección. Tomó la ruta alternativa, y al día siguiente se enteró de que había habido un accidente múltiple en su ruta habitual, exactamente a la hora que ella habría estado allí. Esa es la realidad de la protección angelical. No es fantasía, es la promesa de Dios activada por la fe. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Cada paso que das está bajo el cuidado divino. Cada decisión que tomas puede ser guiada por la sabiduría celestial. Pero para que esto funcione en tu vida, necesitas entender algo fundamental. La declaración de la palabra no es un ritual religioso. Es una expresión de fe. Es una forma de alinear tu mente, tu corazón y tu espíritu con la voluntad de Dios. Cuando lees este salmo por la mañana, no lo leas como una rutina. Léelo como una declaración de guerra contra todo lo que trata de robarte la paz. Léelo como una proclamación de tu identidad en Cristo. Léelo como una activación del poder de Dios en tu vida. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esta es una promesa de victoria sobre los enemigos espirituales. No estás destinada a ser víctima de las circunstancias. Estás destinada a ser más que vencedora. He visto mujeres que han usado esta promesa para enfrentar situaciones que parecían imposibles. Mujeres que han pisado sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre el miedo. Mujeres que han hollado sobre la pobreza, sobre la enfermedad, sobre la desesperanza. Pero déjame decirte algo muy importante. Esta victoria no es algo que sucede automáticamente. Es algo que requiere tu participación activa.
Es algo que requiere que tomes la autoridad que Dios te ha dado. Cuando declaras estas palabras, no las estás repitiendo como un mantra. Las estás hablando como una mujer que conoce su posición en Cristo. Las estás declarando como alguien que entiende que tiene autoridad espiritual. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es la razón por la cual todas estas promesas se activan en tu vida. No es porque seas perfecta, sino porque has puesto tu amor en Dios. ¿Sabes qué significa poner tu amor en Dios? Significa que Él es tu primera opción, no tu última. Significa que confías en Él no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando las cosas van mal. Significa que tu relación con Él no depende de lo que Él haga por ti, sino de quién Él es. He conocido mujeres que han desarrollado esta clase de amor por Dios, y he visto cómo sus vidas han sido transformadas de maneras que desafían toda explicación natural. No es que no hayan tenido problemas, sino que han aprendido a enfrentar los problemas desde una posición de victoria. Me invocará, y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esta es la promesa de que Dios no solo escucha tu clamor, sino que responde. No solo que responde, sino que está contigo en la angustia. Hay una diferencia entre estar sola en los problemas y estar acompañada por Dios en los problemas. Cuando sabes que Dios está contigo, la angustia no desaparece necesariamente, pero cambia tu capacidad para enfrentarla. He visto mujeres que han pasado por pérdidas devastadoras, pero que tenían esta certeza de que Dios estaba con ellas, y he visto cómo han salido de esas experiencias no solo sanadas, sino fortalecidas. No solo restauradas, sino con una capacidad aumentada para ayudar a otros. Los saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Esta es la promesa de plenitud, de propósito, de una vida que vale la pena vivir. Cuando hablo de larga vida, no me refiero solo a cantidad de años. Me refiero a calidad de vida. Me refiero a una vida llena de propósito, de significado, de la presencia de Dios. He conocido mujeres de 80 y 90 años que tenían más vida en ellas que muchas jóvenes de 20. ¿Por qué? Porque habían aprendido a vivir en la presencia de Dios. Porque habían hecho de su relación con Él la prioridad de sus vidas. Pero ahora, querida mía, déjame hablarte sobre cómo hacer esto prácticamente en tu vida. No es suficiente que sepas estas verdades. Necesitas aplicarlas. Necesitas hacerlas parte de tu rutina diaria. Cuando te levantes mañana por la mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en todas las cosas que tienes que hacer, toma tu Biblia y lee el Salmo 91. Pero no lo leas como si fuera un periódico. Léelo como si fuera una carta personal de Dios para ti. Cuando llegues a cada promesa, detente. Medita en ella. Dile a Dios, Señor, creo que esta promesa es para mí. Creo que tu protección está sobre mi vida. Creo que tus ángeles están cuidando de mí. Al mediodía, cuando las presiones del día puedan estar pesando sobre ti, vuelve a leer el Salmo. Pero esta vez, piensa en las situaciones específicas que estás enfrentando. Si hay miedo, declara, no temeré el terror nocturno. Si hay preocupación por tu familia, declara, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y por la noche, antes de dormir, lee el Salmo una vez más. Pero esta vez, úsalo como una oración de agradecimiento. Agradece a Dios por su protección durante el día. Agradece por las maneras en que has visto su mano en tu vida. La clave, querida mía, está en la consistencia. No es algo que haces cuando te sientes espiritual. Es algo que haces especialmente cuando no te sientes espiritual. Es algo que haces cuando la fe es fácil, y también cuando la fe es difícil. He visto mujeres que han mantenido esta práctica durante años, y sus vidas han sido transformadas gradualmente. No de la noche a la mañana, pero de manera constante y profunda. Han desarrollado una confianza en Dios que no se tambalea con las circunstancias. Pero permíteme advertirte sobre algo. El enemigo no quiere que hagas esto.
Él va a tratar de desalentarte. Va a tratar de hacerte pensar que no está funcionando. Va a tratar de hacerte sentir que es una pérdida de tiempo. Cuando eso suceda, y sucederá, recuerda que la guerra espiritual es real. Recuerda que hay fuerzas que no quieren que tú camines en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Pero también recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. He visto mujeres que han perseverado a pesar de la oposición, a pesar de los obstáculos, a pesar de no ver resultados inmediatos. Y he visto cómo Dios ha honrado su perseverancia de maneras que superaron todas sus expectativas. La fe, querida mía, no es algo que se mide por los resultados inmediatos. La fe se mide por la persistencia en la promesa. Se mide por la capacidad de seguir creyendo cuando no hay evidencia visible. Pero también quiero decirte algo más. Esta práctica no es solo para momentos de crisis. Es para toda la vida. Es para los días buenos y los días malos. Es para cuando todo está bien y para cuando todo parece estar mal. Cuando haces de la declaración de la palabra una parte integral de tu vida, no solo estás buscando que Dios resuelva tus problemas. Estás construyendo una relación con el que trasciende las circunstancias. Estás desarrollando una fe que no depende de lo que puedes ver o sentir. He conocido mujeres que han vivido vidas extraordinarias, no porque no hayan tenido problemas, sino porque han aprendido a vivir desde una perspectiva de fe. Han aprendido a ver sus situaciones desde la perspectiva de Dios. Y quiero que sepas algo más. Cuando tú comienzas a vivir de esta manera, no solo tu vida cambia, tu familia cambia. Tu entorno cambia. Te conviertes en una fuente de fe para otros. He visto mujeres que han transformado la atmósfera de sus hogares simplemente por su forma de vivir. Mujeres que han influenciado a sus hijos, a sus esposos, a sus amigos, no con palabras, sino con su ejemplo de fe. Pero déjame ser muy específica contigo sobre algo. Cuando hablo de leer el Salmo 3 veces al día, no me refiero a una lectura rápida y sin pensamiento. Me refiero a una lectura meditativa, reflexiva, con fe. En la mañana, cuando leas El que habita al abrigo del Altísimo, pregúntate, ¿estoy realmente habitando en la presencia de Dios? ¿Es Él mi primer recurso o mi último recurso? ¿Estoy viviendo consciente de su presencia en mi vida? Al mediodía, cuando leas Con sus plumas te cubrirá, pregúntate, ¿estoy confiando en la protección de Dios en esta situación específica que estoy enfrentando? ¿Estoy permitiendo que el miedo me domine? ¿O estoy descansando en su cuidado? Por la noche, cuando leas, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, reflexiona sobre las maneras en que has visto la protección de Dios durante el día. Agradece por las formas en que Él te ha guardado, incluso de cosas que ni siquiera sabes que podrían haber sucedido. Esta no es una práctica religiosa vacía. Es una forma de vivir conscientemente en la presencia de Dios. Es una forma de entrenar tu mente para pensar desde la perspectiva de la fe en lugar de la perspectiva del miedo. Y quiero que sepas algo más. No estás sola en esto. Hay miles de mujeres alrededor del mundo que están haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Están declarando estas mismas promesas. Están creyendo en el mismo Dios, están experimentando la misma transformación. Cuando te suscribes a este canal, no solo estás recibiendo contenido, te estás uniendo a una comunidad de fe. Te estás conectando con otras mujeres que están en el mismo camino que tú. Y quiero que sepas que si sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este momento, si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en tu alma, es porque Él quiere hacer algo especial en tu vida. Por eso te pido que presiones ese botón de suscripción. No solo para recibir más contenido, sino para decirle a Dios, sí, Señor, quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Quiero que uses mi vida para tu gloria. Porque cuando una mujer de fe se compromete con Dios, cuando una mujer decide vivir bajo su protección, cuando una mujer decide hacer de su palabra una realidad en su vida, no hay límite para lo que Dios puede hacer. He visto mujeres que han sido liberadas de adicciones que habían controlado sus vidas durante años. He visto mujeres que han sido sanadas de enfermedades que los médicos dijeron que eran incurables.
He visto mujeres que han visto a sus familias restauradas de maneras que parecían imposibles. Pero también he visto algo más. He visto mujeres que han encontrado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mujeres que han encontrado una fortaleza que no depende de las circunstancias. Mujeres que han encontrado una esperanza que no se puede apagar. Y eso es lo que quiero para ti, querida mía. Esa es la razón por la cual estoy compartiendo esto contigo. Porque creo que Dios tiene algo especial para tu vida. Creo que Él quiere llevarte a un nivel de fe que nunca has experimentado antes. Pero esto requiere tu participación. Requiere que tomes la decisión de comprometerte con esta práctica. Requiere que seas constante, que seas persistente, que no te rindas cuando las cosas se pongan difíciles. Recuerdo a una mujer que vino a verme después de varios meses de estar declarando el Salmo 91. Me dijo: Catherine, al principio no sentía nada diferente. Leía las palabras, pero parecían no tener efecto. Pero seguía haciéndolo por fe. Y ahora, después de varios meses, puedo decir que mi vida ha cambiado completamente. Me contó que había desarrollado una confianza en Dios que no tenía antes. Que había encontrado una paz en medio de las tormentas que no sabía que era posible. Que había visto milagros en su vida que no podía explicar de manera natural. Pero lo más importante, me dijo que había desarrollado una relación con Dios que era más real y más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y eso, querida mía, es lo que realmente importa. Porque al final del día, no se trata solo de obtener respuestas a nuestras oraciones. Se trata de conocer a Dios de una manera más profunda. Se trata de experimentar su amor de una manera más real. Se trata de vivir la vida abundante que Él tiene para nosotros. Y cuando vives de esa manera, cuando vives con esa clase de fe, todo en tu vida cambia. Tu perspectiva cambia. Tu manera de enfrentar los problemas cambia. Tu capacidad para influir en otros cambia. Te conviertes en una mujer que no solo cree en los milagros, sino que los espera. Te conviertes en una mujer que no solo habla de la fe, sino que la vive. Te conviertes en una mujer que no solo conoce las promesas de Dios, sino que las experimenta. Y eso es lo que quiero para ti. Esa es la razón por la cual estoy compartiendo esto contigo. Porque creo que Dios tiene algo especial para tu vida. Creo que Él quiere usarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pero todo comienza con una decisión. Una decisión de confiar en Él. Una decisión de hacer de su palabra una realidad en tu vida. Una decisión de vivir bajo su protección. Y quiero que sepas que no tienes que ser perfecta para que esto funcione. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que tener una fe perfecta. Solo tienes que estar dispuesta a comenzar. Porque cuando comienzas a declarar estas promesas sobre tu vida, cuando comienzas a vivir con esta clase de fe, Dios mismo se encarga de hacer el resto. Él se encarga de fortalecer tu fe. Él se encarga de mostrarte su poder. Él se encarga de transformar tu vida. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que tomar la decisión de comenzar. Y quiero que sepas que cuando tomes esa decisión, no estarás sola. El Espíritu Santo estará contigo para guiarte, para fortalecerte, para enseñarte. He visto a mujeres que han tomado esta decisión y han visto cambios dramáticos en sus vidas. No porque hayan hecho algo especial, sino porque han activado el poder de Dios a través de su fe. Y quiero que sepas que no importa cuál sea tu situación actual. No importa qué problemas estés enfrentando. No importa cuán desesperante pueda parecer tu situación. Dios tiene respuestas para ti. Pero esas respuestas se activan a través de la fe. Se activan cuando tú decides creer en sus promesas a pesar de lo que puedas ver con tus ojos naturales. Se activan cuando decides declarar su palabra sobre tu vida con convicción y persistencia. Y quiero que sepas algo más. Cada vez que lees este salmo, cada vez que declaras estas promesas, estás sembrando semillas en el reino espiritual. Estás activando fuerzas celestiales en tu favor. Estás alineando tu vida con el propósito de Dios.
Puede que no veas los resultados inmediatamente. Puede que no sientas cambios inmediatos. Pero algo está sucediendo en el reino espiritual. Algo está cambiando en tu favor. Algo está siendo movido por el poder de Dios. Y quiero que tengas la paciencia de esperar. Quiero que tengas la perseverancia de continuar. Quiero que tengas la fe de seguir creyendo incluso cuando no veas evidencia visible. Porque así es como funciona la fe. La fe no es creer cuando tienes evidencia. La fe es creer cuando no hay evidencia. La fe es continuar declarando las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Y quiero que sepas que hay un poder especial en la persistencia. Hay algo que sucede en el reino espiritual cuando tú persistes en la fe. Hay algo que se activa cuando tú no te rindes. He visto mujeres que han persistido por meses, incluso años, declarando las promesas de Dios sobre situaciones que parecían imposibles. Y he visto cómo Dios ha honrado su persistencia con milagros que dejaron sin palabras a todos los que los presenciaron. Recuerdo particularmente a una mujer en Detroit que había estado orando por la salvación de su esposo durante 15 años. 15 años, querida mía. Y durante los últimos 5 años de esos 15, había estado declarando el Salmo 91 sobre su vida y sobre la vida de su esposo 3 veces al día, sin falta. Había días en que se sentía desanimada. Había días en que su esposo se burlaba de su fe. Había días en que parecía que las cosas empeoraban en lugar de mejorar. Pero ella persistió. Siguió declarando, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y una noche, después de todos esos años, su esposo llegó a casa diferente. Algo había cambiado en él. No podía explicar qué había pasado, pero comenzó a hacer preguntas sobre Dios. Y antes de que terminara ese año, había entregado su vida a Cristo. Cuando me contó esta historia, me dijo, Catherine, nunca dejé de creer. Incluso cuando no podía ver evidencia, seguí declarando las promesas de Dios. Y ahora entiendo que Dios estaba trabajando incluso cuando yo no podía verlo. Esa es la clase de fe que cambia el mundo, querida mía. Esa es la clase de fe que mueve montañas. Esa es la clase de fe que activa el poder sobrenatural de Dios. Y quiero que sepas que cuando tú comienzas a vivir con esta clase de fe, no solo tu vida cambia, tu familia cambia, tu comunidad cambia. Te conviertes en un instrumento de transformación en las manos de Dios. Porque cuando una mujer se compromete verdaderamente con Dios, cuando una mujer decide vivir bajo su protección, cuando una mujer hace de su palabra una realidad en su vida, se convierte en una fuerza espiritual que no puede ser detenida. He visto mujeres que han transformado matrimonios que parecían perdidos. He visto mujeres que han influenciado a sus hijos para que siguieran caminos de rectitud. He visto mujeres que han sido instrumentos de sanidad en sus comunidades. Pero todo comienza con una decisión personal. Una decisión de confiar en Dios por encima de las circunstancias. Una decisión de declararle a la vida lo que Dios dice, no lo que las circunstancias dicen. Y quiero que sepas que cuando tomas esta decisión, cuando comienzas a vivir de esta manera, no solo estás cambiando tu presente, estás cambiando tu futuro. Estás cambiando el futuro de tu familia. Estás cambiando el futuro de las generaciones que vendrán después de ti. Porque la fe es algo que se transfiere. Es algo que se hereda. Es algo que se pasa de generación en generación. He conocido familias completas que han sido transformadas porque una mujer, una abuela, una madre, decidió tomar en serio las promesas de Dios. Decidió hacer de la declaración de su palabra una forma de vida. Y quiero que sepas que tú puedes ser esa mujer en tu familia. Tú puedes ser la que cambie la trayectoria de tu linaje. Tú puedes ser la que introduzca el poder de Dios en tu línea familiar. Pero todo comienza con una decisión personal. Una decisión de hacer de la fe una prioridad en tu vida. Una decisión de hacer de la palabra de Dios una realidad en tu experiencia diaria. Y quiero que sepas que cuando tomas esta decisión, no estás caminando sola. Hay una nube de testigos que han caminado este camino antes que tú.
Hay mujeres que han probado la fidelidad de Dios y han encontrado que Él es absolutamente confiable. Pero también quiero que sepas que hay una responsabilidad que viene con esta revelación. Cuando Dios te muestra su poder, cuando experimentas su protección, cuando ves sus milagros, tienes la responsabilidad de compartirlo con otros. No guardes para ti sola lo que Dios está haciendo en tu vida. Compártelo con otras mujeres que necesitan esperanza. Compártelo con otras mujeres que están luchando. Compártelo con otras mujeres que han perdido la fe. Porque cuando compartes tu testimonio, cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, estás sembrando semillas de fe en el corazón de otros. Estás dándoles esperanza para creer que Dios puede hacer lo mismo por ellas. Y quiero que sepas que cada vez que compartes tu testimonio, cada vez que hablas de la fidelidad de Dios, estás glorificando su nombre. Estás mostrando al mundo que Él sigue siendo el mismo Dios de milagros que siempre ha sido. Pero también quiero hablarte sobre algo muy importante. La declaración de la palabra de Dios no es un sustituto para la obediencia. No es una manera de manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Es una manera de alinear nuestro corazón con lo que Él quiere. Cuando declaras el que habita al abrigo del Altísimo, no es solo una declaración. Es un compromiso. Es un compromiso de vivir en su presencia, de buscar su voluntad, de obedecer sus mandamientos. He visto personas que han tratado de usar la palabra de Dios como una fórmula mágica, sin tener una relación real con Él. Y me entristece decir que no funciona de esa manera. La palabra de Dios es poderosa, pero es poderosa en el contexto de una relación auténtica con Él. Cuando declaras estas promesas, hazlo desde un corazón que verdaderamente ama a Dios. Hazlo desde un corazón que verdaderamente quiere conocerlo más. Hazlo desde un corazón que está dispuesto a obedecerle sin importar lo que Él pida. Porque cuando tu corazón está en la posición correcta, cuando tu relación con Dios es auténtica, entonces su palabra se vuelve una fuerza poderosa en tu vida. Se vuelve una fuente de protección, de provisión, de transformación. Y quiero que sepas que Dios no está buscando perfección. Él está buscando sinceridad. Él está buscando un corazón que verdaderamente desea conocerlo. Él está buscando una vida que esté dispuesta a ser transformada por su poder. Si tu corazón está en la posición correcta, si tu deseo es sincero, entonces estas promesas se activarán en tu vida de maneras que superarán todas tus expectativas. Y quiero que sepas que cuando comienzas a vivir de esta manera, cuando comienzas a declarar estas promesas con fe y sinceridad, tu vida se convertirá en un testimonio viviente del poder de Dios. Las personas a tu alrededor comenzarán a notar algo diferente en ti. Comenzarán a ver una paz que no pueden explicar. Comenzarán a ver una fortaleza que no entienden. Comenzarán a ver una esperanza que no se apaga. Y cuando te pregunten cuál es tu secreto, tendrás la oportunidad de compartir con ellas lo que Dios ha hecho en tu vida. Tendrás la oportunidad de ser un instrumento de esperanza para otros. Pero también quiero hablarte sobre algo muy importante. Habrá momentos en que tu fe será probada. Habrá momentos en que las circunstancias parecerán contradecir lo que estás declarando. Cuando eso suceda, y sucederá, recuerda que la fe no es la ausencia de pruebas. La fe es la capacidad de mantenerse firme en las promesas de Dios a pesar de las pruebas. He visto mujeres que han enfrentado pruebas tremendas, pero que han mantenido su fe. Y he visto cómo Dios las ha llevado a través de esas pruebas, no solo intactas, sino fortalecidas. Recuerdo a una mujer en California que había estado declarando el Salmo 91 durante meses cuando recibió un diagnóstico médico devastador. Los médicos le dijeron que tenía muy poco tiempo de vida. Por un momento, su fe vaciló. Por un momento, se preguntó si todo lo que había estado declarando era verdad. Pero en lugar de rendirse, decidió declarar las promesas de Dios con más fuerza que nunca. Decidió que si iba a morir, moriría declarando la palabra de Dios. Decidió que su fe no dependería de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Y durante los siguientes meses, mientras se sometía a tratamientos médicos, siguió declarando el Salmo 91 3 veces al día.
Siguió creyendo que Dios era más grande que cualquier diagnóstico médico. 2 años después, cuando la conocí en una de mis reuniones, me dijo: Catherine, los médicos no pueden explicar lo que pasó. Dicen que es un milagro. Pero yo sé lo que pasó. Dios cumplió su palabra. Esa es la clase de fe que mueve el corazón de Dios. Esa es la clase de fe que activa su poder sobrenatural. Esa es la clase de fe que produce milagros. Y quiero que sepas que tú puedes tener esa clase de fe. No es algo reservado para personas especiales. No es algo que solo algunos pueden experimentar. Es algo que está disponible para cualquiera que esté dispuesto a creer. Pero requiere una decisión. Requiere que decidas confiar en Dios más de lo que confías en las circunstancias. Requiere que decidas creer en sus promesas más de lo que crees en los reportes médicos, los reportes financieros, o cualquier otro reporte que contradiga su palabra. Y quiero que sepas que cuando tomas esa decisión, cuando decides vivir con esa clase de fe, no solo cambias tu vida, cambias la atmósfera espiritual a tu alrededor. Te conviertes en una fuente de fe para otros. Por eso es tan importante que te suscribas a este canal. Porque cuando te suscribes, estás tomando una decisión de rodearte de fe. Estás tomando una decisión de alimentar tu espíritu con palabras de vida. Estás tomando una decisión de ser parte de una comunidad de creyentes que están viviendo en la plenitud de las promesas de Dios. Y quiero que sepas que cada vez que recibes contenido de este canal, no es solo información. Es alimento espiritual. Es fortaleza para tu fe. Es recordatorio de quién eres en Cristo y de lo que Él ha prometido para tu vida. Por eso te pido que no solo te suscribas, sino que compartas este contenido con otras mujeres que necesitan escuchar estas palabras. Porque cuando compartes, estás sembrando semillas de fe en el corazón de otras personas. Y quiero que sepas que hay algo especial que sucede cuando las mujeres de fe se unen. Hay un poder que se libera cuando las mujeres de fe se apoyan mutuamente. Hay una fuerza que se activa cuando las mujeres de fe oran juntas. Por eso es tan importante que seas parte de esta comunidad. Porque cuando estás rodeada de mujeres que creen como tú, cuando estás rodeada de mujeres que están declarando las mismas promesas que tú, tu fe se fortalece. Y quiero que sepas que no importa cuál sea tu edad, no importa cuál sea tu situación actual, no importa cuántos errores hayas cometido en el pasado. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene promesas para tu vida. Pero esas promesas se activan a través de la fe. Se activan cuando tú decides creer en lo que Él dice sobre ti más de lo que crees en lo que otros dicen sobre ti. Se activan cuando decides declarar su palabra sobre tu vida con convicción y persistencia. Y quiero que sepas que cuando comienzas a vivir de esa manera, cuando comienzas a declarar estas promesas sobre tu vida, no solo estás cambiando tu presente, estás cambiando tu futuro. Estás cambiando el legado que dejarás a las generaciones que vendrán después de ti. Porque la fe es algo que se transmite. Es algo que se hereda. Es algo que se pasa de madres a hijas, de abuelas a nietas. Puede ser la mujer que cambie la trayectoria de tu familia. Puede ser la que introduzca el poder de Dios en tu linaje. Puede ser la que enseña a las próximas generaciones lo que significa vivir bajo la protección del Altísimo. Pero todo comienza con una decisión personal. Una decisión de tomar en serio las promesas de Dios. Una decisión de hacer de la declaración de su palabra una forma de vida. Y quiero que sepas que cuando tomas esa decisión, cuando comienzas a vivir de esa manera, no solo estás bendiciéndote a ti misma. Estás bendiciendo a todos los que están a tu alrededor. Estás bendiciendo a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad. Porque cuando una mujer vive en la plenitud de las promesas de Dios, se convierte en una fuente de bendición para otros. Se convierte en un canal de su amor, de su poder, de su gracia. Y eso es lo que quiero para ti, querida mía. Quiero que te conviertas en esa mujer. Quiero que experimentes la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Quiero que vivas en la realidad de sus promesas. Pero todo comienza con una decisión.
Una decisión de comenzar hoy mismo. Una decisión de no esperar hasta mañana, hasta la próxima semana, hasta que las circunstancias cambien. Una decisión de comenzar ahora mismo, en este momento, donde estás. Y quiero que sepas que cuando tomas esa decisión, cuando comienzas a declarar estas promesas sobre tu vida, el cielo se mueve. Los ángeles se activan. El poder de Dios se libera en tu favor. Porque esa es la realidad del reino espiritual. Esa es la realidad de lo que sucede cuando una mujer de fe se compromete con Dios. Esa es la realidad de lo que sucede cuando una mujer decide vivir bajo su protección. Y quiero que sepas que no estás sola en este viaje. Hay miles de mujeres alrededor del mundo que están haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Están declarando las mismas promesas, están creyendo en el mismo Dios, están experimentando la misma transformación. Y quiero que sepas que cuando te suscribes a este canal, no solo estás recibiendo contenido, te estás conectando con esta comunidad de fe. Te estás uniendo a esta familia de mujeres que están viviendo en la plenitud de las promesas de Dios. Por eso te pido que presiones ese botón de suscripción ahora mismo. No esperes. No lo pospongas. Hazlo ahora, como una declaración de fe, como una declaración de que quieres ser parte de lo que Dios está haciendo. Y quiero que sepas que cuando presiones ese botón, no solo estarás tomando una decisión para recibir contenido. Estarás tomando una decisión de fe. Estarás diciendo, sí, Señor, quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Quiero vivir en la plenitud de tus promesas. Porque esa es la clase de decisión que cambia vidas. Esa es la clase de decisión que activa el poder de Dios. Esa es la clase de decisión que produce milagros. Y quiero que sepas que después de que te suscribas, después de que comiences a recibir este contenido de manera regular, tu vida comenzará a cambiar. Tu perspectiva comenzará a cambiar. Tu fe comenzará a crecer. Y quiero que sepas que no estoy hablando de cambios pequeños. Estoy hablando de transformación radical. Estoy hablando de cambios que tocarán cada área de tu vida. Porque cuando una mujer se compromete verdaderamente con Dios, cuando una mujer decide vivir bajo su protección, cuando una mujer hace de su palabra una realidad en su vida, no hay límite para lo que Él puede hacer. He visto mujeres que han sido transformadas de la depresión a la alegría. He visto mujeres que han sido transformadas de la pobreza a la prosperidad. He visto mujeres que han sido transformadas de la enfermedad a la salud. Pero más importante que todo eso, he visto mujeres que han sido transformadas de la desesperanza a la esperanza. He visto mujeres que han encontrado propósito en la vida. He visto mujeres que han encontrado paz en medio de las tormentas. Y eso es lo que quiero para ti. Esa es la razón por la cual estoy compartiendo esto contigo. Porque creo que Dios tiene algo especial para tu vida. Porque creo que Él quiere llevarte a un lugar que nunca has estado antes. Pero todo comienza con una decisión. Una decisión de confiar en Él. Una decisión de creer en sus promesas. Una decisión de hacer de su palabra una realidad en tu vida. Y quiero que sepas que cuando tomas esa decisión, cuando comienzas a vivir de esa manera, no solo estás cambiando tu propia vida. Estás cambiando la vida de todos los que están a tu alrededor. Porque la fe es contagiosa. La esperanza es contagiosa. El poder de Dios es contagioso. Cuando tú vives en la plenitud de las promesas de Dios, cuando tú vives con esa clase de fe, las personas a tu alrededor no pueden evitar ser impactadas. No pueden evitar ser influenciadas. No pueden evitar ser transformadas. Y esa es la clase de impacto que quiero que tengas en el mundo. Esa es la clase de influencia que quiero que tengas en tu familia, en tu comunidad, en tu ciudad. Porque cuando una mujer de fe se levanta, cuando una mujer de fe decide vivir en la plenitud de las promesas de Dios, se convierte en una fuerza imparable para el bien. Y quiero que sepas que tú puedes ser esa mujer. Tú puedes ser esa fuerza. Tú puedes ser esa influencia transformadora en tu mundo. Pero todo comienza con una decisión. Una decisión que tomas hoy. Una decisión que tomas ahora mismo.
Una decisión de comenzar a vivir en la plenitud de las promesas de Dios. Y quiero que sepas que cuando tomas esa decisión, cuando comienzas a vivir de esa manera, no solo cambias tu vida, cambias la historia. Cambias el curso de las generaciones que vendrán después de ti. Porque esa es la clase de poder que tiene una mujer de fe. Esa es la clase de impacto que puede tener una mujer que decide vivir bajo la protección del Altísimo. Y eso es lo que quiero para ti, querida mía. Quiero que tengas esa clase de impacto. Quiero que vivas esa clase de vida. Quiero que experimentes esa clase de poder. Pero todo comienza ahora. Todo comienza con una decisión. Una decisión de tomar en serio las promesas de Dios. Una decisión de hacer de la declaración de su palabra una forma de vida. Y quiero que sepas que cuando tomas esa decisión, cuando comienzas a vivir de esa manera, el cielo se regocija. Los ángeles se alegran. El corazón de Dios se llena de gozo. Porque esa es la clase de vida que Él quiere para ti. Esa es la clase de experiencia que Él ha preparado para ti. Esa es la clase de futuro que Él tiene planeado para ti. Pero todo depende de tu decisión. Todo depende de lo que tú decidas hacer con lo que has escuchado hoy. Todo depende de si decides actuar sobre esta revelación o simplemente la dejas pasar. Y quiero que sepas que esta puede ser la decisión más importante que tomes en tu vida. Puede ser la decisión que cambie todo. Puede ser la decisión que te lleve a la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Así que te pido que no lo pospongas. Te pido que no esperes hasta mañana. Te pido que tomes la decisión ahora mismo. Comienza mañana por la mañana. Toma tu Biblia, abre el Salmo 91, y léelo no como una historia, sino como una promesa personal de Dios para tu vida. Léelo con fe, con expectativa, con la certeza de que cada palabra es verdad. Y luego, al mediodía, cuando las presiones de la vida puedan estar pesando sobre ti, vuelve a leer, vuelve a declarar, vuelve a creer. Y por la noche, antes de dormir, hazlo una vez más. Hazlo como una declaración de confianza. Hazlo como una expresión de fe. Hazlo como una forma de entregarle tu descanso al Señor. Y quiero que sepas que cuando hagas esto, cuando seas consistente con esta práctica, cuando persistas en esta declaración de fe, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque esa es la promesa que Dios te hace. Esa es la promesa que Él ha hecho a cada mujer que decide vivir bajo su protección. Esa es la promesa que Él cumplirá en tu vida. Y quiero que sepas que yo estaré orando por ti. Estaré creyendo por ti. Estaré esperando escuchar tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque sé que Él va a hacer algo especial. Sé que Él va a mostrar su poder. Sé que Él va a cumplir sus promesas en tu vida. Pero todo comienza con una decisión. Una decisión que tomas hoy. Una decisión que tomas ahora mismo. Así que te pido que presiones ese botón de suscripción. Te pido que tomes la decisión de ser parte de esta comunidad de fe. Te pido que tomes la decisión de recibir estas palabras de vida de manera regular. Porque cuando lo hagas, estarás tomando el primer paso hacia la vida que Dios tiene para ti. Estarás tomando el primer paso hacia la plenitud de sus promesas. Y quiero que sepas que ese primer paso es el más importante. Ese primer paso es el que cambia todo. Ese primer paso es el que activa el poder de Dios en tu vida. Así que hazlo ahora. No esperes. No lo pospongas. Hazlo ahora, como una declaración de fe, como una declaración de que estás lista para vivir en la plenitud de las promesas de Dios. Y recuerda, querida mía, que cuando una mujer de fe decide vivir bajo la protección del Altísimo, no hay límite para lo que Dios puede hacer. No hay límite para los milagros que puede realizar. No hay límite para la transformación que puede traer. Así que sé esa mujer. Vive esa vida. Experimenta ese poder. Y prepárate para ver cómo Dios cumple cada una de sus promesas en tu vida. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Eso es lo que Él está esperando hacer. Eso es lo que Él hará cuando tú decidas vivir en la plenitud de su palabra. Que Dios te bendiga
Querida mía, que su protección esté sobre ti, que su poder se manifieste en tu vida, y que puedas experimentar la realidad de cada promesa en el Salmo 91. Porque esa es su voluntad para ti, esa es su promesa para ti, y esa es la vida que Él tiene preparada para ti. Y ahora, querida mía, quiero que escuches algo muy importante. Quiero que entiendas que lo que estás a punto de emprender no es solo una práctica religiosa. Es una jornada de transformación. Es un camino hacia una relación más profunda con el Dios del universo. Durante mis años de ministerio, he aprendido que Dios no solo está interesado en resolver nuestros problemas. Él está interesado en transformar nuestro carácter. No solo quiere cambiar nuestras circunstancias, quiere cambiar nuestro corazón. Y cuando tú comienzas a declarar el Salmo 91 3 veces al día, cuando haces de esta práctica una parte integral de tu vida, algo hermoso comienza a suceder. No solo comenzarás a ver cambios en tu situación externa, sino que comenzarás a experimentar una transformación interna que es aún más poderosa. He visto mujeres que han venido a mí después de meses de esta práctica, y me han dicho, Catherine, algo ha cambiado en mi corazón. Ya no me preocupo como antes. Ya no tengo miedo como antes. Ya no me siento desesperanzada como antes. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque cuando tú declaras constantemente las promesas de Dios, cuando las haces parte de tu diálogo interno diario, tu mente comienza a renovarse. Tu forma de pensar comienza a cambiar. Tu perspectiva comienza a alinearse con la perspectiva de Dios. Y quiero que entiendas algo muy importante sobre el Salmo 91. Cada versículo, cada promesa, cada declaración tiene un propósito específico en tu vida espiritual. Cuando declaras, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no solo estás pidiendo protección. Estás declarando tu identidad. Estás diciendo, yo soy una mujer que habita en la presencia de Dios. Yo soy una mujer que vive bajo su sombra. Cuando declaras, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, estás entrenando tu corazón para confiar. Estás enseñando a tu alma a descansar en Él. Cuando declaras, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, estás activando la protección divina contra las trampas del enemigo, tanto las visibles como las invisibles. Y quiero que sepas que hay trampas invisibles, querida mía. Hay estrategias del enemigo que están diseñadas específicamente para desalentarte, para robarte la esperanza, para hacerte dudar de las promesas de Dios. Pero cuando tú declaras estas promesas consistentemente, cuando las haces parte de tu arsenal espiritual, te vuelves inmune a esas estrategias. Te vuelves consciente de los intentos del enemigo de desviarte de tu camino de fe. Recuerdo a una mujer joven en Nueva York que había estado luchando con pensamientos de suicidio. Había perdido su trabajo, su novio la había dejado, y sentía que su vida no tenía propósito. Vino a una de mis reuniones en un estado desesperado. Esa noche, cuando compartí sobre el poder de declarar el Salmo 91, algo resonó en su corazón. Decidió intentarlo, aunque honestamente me dijo después que no tenía mucha fe al principio. Pero comenzó a leer el Salmo 3 veces al día. Y me contó que los primeros días fueron los más difíciles. Los pensamientos negativos parecían intensificarse. La desesperanza parecía aumentar. Pero yo le había advertido que esto podría suceder. Le había dicho que cuando comenzamos a activar el poder de Dios en nuestras vidas, el enemigo no se queda tranquilo. Él va a intensificar sus ataques porque sabe que está perdiendo terreno. Y eso es exactamente lo que le pasó a esta joven. Pero ella perseveró. Siguió declarando las promesas. Siguió leyendo el Salmo. Siguió creyendo, incluso cuando no sentía nada. Y después de 2 semanas, algo cambió. Los pensamientos de suicidio comenzaron a disminuir. Una paz inexplicable comenzó a llenar su corazón. Una esperanza que no podía explicar comenzó a crecer en su alma. 3 meses después, no solo había encontrado un nuevo trabajo, sino que había encontrado su propósito en la vida.
Había comenzado a ayudar a otras mujeres jóvenes que estaban luchando con las mismas batallas que ella había enfrentado. Y me dijo: Catherine, no fue solo que mis circunstancias cambiaron. Yo cambié. Mi forma de ver la vida cambió. Mi forma de ver a Dios cambió. Mi forma de verme a mí misma cambió. Esa es la clase de transformación que puede suceder cuando tú te comprometes con esta práctica. Esa es la clase de milagro que puede ocurrir cuando decides hacer de las promesas de Dios una realidad en tu vida. Y quiero que sepas que no importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres en este momento. No importa cuán desesperante pueda parecer tu situación. No importa cuánto tiempo hayas estado luchando con los mismos problemas. Dios puede sacarte de cualquier pozo. Dios puede cambiar cualquier situación. Dios puede sanar cualquier herida. Pero requiere que tú cooperes con Él. Requiere que tú tomes pasos de fe. Requiere que tú declares sus promesas incluso cuando no puedes ver evidencia de que están funcionando. Y quiero hablarte sobre algo que he observado a lo largo de los años. He notado que las mujeres que experimentan las transformaciones más dramáticas son aquellas que no se conforman con leer el Salmo mecánicamente. Son aquellas que meditan en cada palabra, que personalizan cada promesa, que hacen de cada declaración una oración del corazón. Por ejemplo, cuando leas con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, no solo leas las palabras. Visualiza esa protección. Imagínate siendo cubierta por las alas del Todopoderoso. Siente esa seguridad en tu corazón. Cuando leas escudo y adarga es su verdad, piensa en las áreas específicas de tu vida donde necesitas protección. Declara sobre esas áreas: la verdad de Dios es mi escudo. Su fidelidad es mi protección. Cuando leas, no temerás el terror nocturno. Piensa en los miedos específicos que han estado atormentándote. Declara sobre cada uno de esos miedos: no tengo que temer porque Dios está conmigo. Esta no es solo una lectura, querida mía. Es una guerra espiritual. Es una declaración de guerra contra todo lo que trata de robarte la paz, la esperanza, la fe. Y quiero que sepas que cuando tú declaras estas promesas con esa intensidad, con esa personalización, con esa fe, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Las fuerzas del cielo se activan en tu favor. Los ángeles reciben órdenes específicas para tu protección. El mismo Dios se mueve en respuesta a tu fe. Pero también quiero hablarte sobre la importancia del tiempo en esta práctica. No es casualidad que te haya dicho que leas el Salmo 3 veces al día. Hay una razón espiritual profunda para esto. En la mañana, cuando tu mente está fresca y tu espíritu está receptivo, la lectura del Salmo establece el tono para todo el día. Estás declarando desde el amanecer que tu día está bajo la protección de Dios. Estás estableciendo una cobertura espiritual sobre todas las actividades que realizarás. Al mediodía, cuando las presiones de la vida pueden estar acumulándose, cuando el estrés puede estar aumentando, la lectura del Salmo actúa como un reseteo espiritual. Te recuerda quién eres en Cristo. Te recuerda bajo qué protección vives. Te recuerda que no estás sola en tus batallas. Y por la noche, antes de dormir, la lectura del Salmo actúa como una entrega. Estás entregando las preocupaciones del día a Dios. Estás declarando que mientras duermes, Él está vigilando. Estás activando la protección angelical durante las horas de la noche. He conocido mujeres que me han contado sobre sueños proféticos que han tenido después de comenzar esta práctica. Mujeres que han recibido dirección divina durante su tiempo de descanso. Mujeres que han experimentado sanidad física mientras dormían. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tú declamas las promesas de Dios antes de dormir, cuando entregas tu descanso a Él, tu espíritu se vuelve receptivo a su voz durante la noche. Y quiero que sepas que Dios quiere comunicarse contigo. Él quiere darte dirección. Él quiere mostrarte su voluntad para tu vida. Pero necesita que tu espíritu esté en la posición correcta para recibirla. Y ahora, permíteme hablarte sobre algo que puede ser el aspecto más poderoso de esta práctica. Y es esto:
Cuando tú declaras consistentemente las promesas de Dios, cuando las haces parte de tu vida diaria, desarrollas lo que yo llamo ojos de fe. ¿Qué quiero decir con ojos de fe? Quiero decir que comienzas a ver las situaciones desde la perspectiva de Dios en lugar de desde la perspectiva de las circunstancias. Comienzas a ver posibilidades donde otros ven imposibilidades. Comienzas a ver milagros donde otros ven problemas. He visto mujeres que han desarrollado esta perspectiva, y es como si vivieran en un mundo completamente diferente. No es que no vean los problemas, es que ven los problemas desde la perspectiva de un Dios que es más grande que cualquier problema. Recuerdo a una mujer en Texas que había estado enfrentando dificultades financieras severas durante años. Había perdido su casa, su carro había sido embargado, y parecía que no había salida para su situación. Pero cuando comenzó a declarar el Salmo 91 diariamente, algo cambió en su perspectiva. No es que su situación financiera cambiara inmediatamente, sino que su forma de ver la situación cambió. En lugar de ver solo la falta, comenzó a ver las oportunidades. En lugar de ver solo los problemas, comenzó a ver las posibilidades. En lugar de ver solo la desesperanza, comenzó a ver la esperanza. Y con esa nueva perspectiva, comenzó a tomar decisiones diferentes. Comenzó a actuar desde la fe en lugar de desde el miedo. Comenzó a buscar soluciones en lugar de solo lamentarse por los problemas. Y gradualmente, su situación comenzó a cambiar. No fue un milagro instantáneo, sino una transformación gradual que nació de una perspectiva renovada. 2 años después, no solo había recuperado su estabilidad financiera, sino que había desarrollado un negocio próspero que le permitía ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Y me dijo, Catherine, lo que cambió no fueron las circunstancias primero. Lo que cambió fui yo. Y cuando yo cambié, las circunstancias no tuvieron más opción que cambiar también. Esa es la clase de transformación que puede suceder cuando tú desarrollas ojos de fe. Esa es la clase de milagro que puede ocurrir cuando comienzas a ver desde la perspectiva de Dios. Y quiero que sepas que esto está disponible para ti. Esta perspectiva renovada, esta forma transformada de ver la vida, está disponible para cualquier mujer que esté dispuesta a comprometerse con la práctica consistente de declarar las promesas de Dios. Pero déjame ser muy clara contigo sobre algo. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Es una jornada. Es algo que se desarrolla con el tiempo y la consistencia. Habrá días en que no sentirás nada. Habrá días en que las palabras parecerán vacías. Habrá días en que te preguntarás si realmente está funcionando. En esos días, quiero que recuerdes que la fe no se basa en sentimientos. La fe se basa en la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios no cambia con tus emociones. He visto mujeres que han querido rendirse después de unas pocas semanas porque no vieron cambios dramáticos inmediatamente. Pero yo siempre les digo, la semilla que plantas hoy no produce fruto mañana. Pero si sigues regándola, si sigues cuidándola, si sigues creyendo en ella, producirá una cosecha que superará todas tus expectativas. Y eso es exactamente lo que sucede con esta práctica. Cada día que declaras estas promesas, estás plantando semillas en el reino espiritual. Cada día que lees este salmo con fe, estás regando esas semillas. Cada día que persistes en esta práctica, estás cuidando tu jardín espiritual. Y llegará el día en que verás la cosecha. Llegará el día en que experimentarás la manifestación de todo lo que has estado declarando. Llegará el día en que dirás, ahora entiendo por qué Dios me pidió que fuera paciente. Ahora veo por qué Él quería que perseverara. Pero hasta que llegue ese día, quiero que sepas que tienes que seguir sembrando. Tienes que seguir regando. Tienes que seguir creyendo. Y quiero que sepas que no estás sola en esta jornada. Cada vez que te conectas con este canal, cada vez que recibes estas palabras de aliento, estás recibiendo el riego espiritual que necesitas para continuar. Por eso es tan importante que te suscribas. Por eso es tan importante que seas parte de esta comunidad de fe. Porque en los días difíciles,
cuando tu fe puede estar vacilando, cuando puedas estar tentada a rendirte, estas palabras llegarán a tu corazón como un recordatorio de quién eres y de lo que Dios ha prometido para tu vida. Y quiero que sepas que cada suscriptor de este canal es importante. Cada mujer que se une a esta comunidad de fe es valiosa. Cada historia de transformación que recibimos nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Por eso te pido que no solo te suscribas para ti misma, sino que pienses en otras mujeres en tu vida que necesitan escuchar estas palabras. Piensa en tu hermana, en tu madre, en tu hija, en tus amigas. Piensa en las mujeres en tu iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad. Cuando compartes este contenido, cuando invitas a otras mujeres a unirse a esta comunidad de fe, estás sembrando semillas de esperanza en sus corazones. Estás siendo un instrumento de bendición en sus vidas. Y quiero que sepas que hay un poder especial que se libera cuando las mujeres de fe se unen. Hay algo sobrenatural que sucede cuando las mujeres de fe oran juntas, declaran juntas, creen juntas. En mis reuniones alrededor del mundo, he visto este poder una y otra vez. He visto milagros que sucedieron no solo por la fe individual, sino por la fe corporativa. He visto sanidades que ocurrieron porque había una atmósfera de fe creada por mujeres que creían juntas. Y eso es lo que estamos creando aquí. Estamos creando una atmósfera de fe que trasciende las barreras geográficas. Estamos creando una comunidad de mujeres que están declarando las mismas promesas, creyendo en el mismo Dios, esperando los mismos milagros. Y quiero que sepas que cuando te unes a esta comunidad, no solo estás recibiendo bendiciones, te estás convirtiendo en una fuente de bendición para otras. Tu fe fortalece la fe de otras. Tu testimonio inspira a otras. Tu perseverancia alienta a otras. Por eso es tan importante que compartas tus testimonios con nosotros. Cuando experimentes los milagros de Dios en tu vida, cuando veas las respuestas a tus oraciones, cuando experimentes la protección de la que habla el Salmo 91, quiero que nos cuentes. Porque tu testimonio puede ser exactamente lo que otra mujer necesita escuchar para no rendirse. Tu historia puede ser la chispa que encienda la fe en el corazón de otra mujer que está luchando. Y quiero que sepas que cada testimonio que recibimos es precioso para nosotros. Cada historia de transformación nos recuerda el poder increíble de Dios. Cada milagro que compartís con nosotros fortalece nuestra fe y nos inspira a seguir compartiendo estas verdades con el mundo. Pero ahora, querida mía, quiero hablarte sobre algo muy práctico. Quiero darte algunas sugerencias específicas sobre cómo hacer que esta práctica sea más efectiva en tu vida. Primero, quiero sugerirte que encuentres un lugar específico en tu casa donde puedas leer el Salmo sin distracciones. Puede ser tu habitación, puede ser un rincón especial en la sala, puede ser donde sea que te sientas más conectada con Dios. Haz de ese lugar tu santuario personal. Pon allí tu Biblia, tal vez una vela, tal vez una imagen que te inspire. Haz de ese lugar un recordatorio físico de tu compromiso espiritual. Segundo, te sugiero que leas el Salmo en voz alta. Hay poder en la palabra hablada. Hay algo que sucede cuando tú declaras las promesas de Dios con tu voz en lugar de solo leerlas en silencio. Cuando leas el que habita al abrigo del Altísimo, dilo con convicción. Cuando lees morará bajo la sombra del Omnipotente, decláralo con fe. Cuando lees diré yo a Jehová, esperanza mía, hazlo con la certeza de que Él está escuchando cada palabra. Tercero, te sugiero que personalices las promesas. En lugar de leer te librará, di me librará. En lugar de leer te cubrirá, di me cubrirá. Haz de cada promesa una declaración personal sobre tu vida. Cuarto, te sugiero que escribas las promesas que más resuenen contigo. Tenlas a mano durante el día. Ponlas en tu espejo, en tu refrigerador, en tu carro. Úsalas como recordatorios constantes de lo que Dios ha prometido para tu vida. Y quinto, te sugiero que tengas un diario espiritual donde registres las maneras en que ves a Dios cumpliendo estas promesas en tu vida. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, pero registra todo. Porque cuando tengas días difíciles,
Cuando tu fe pueda estar vacilando, podrás leer esas páginas y recordar la fidelidad de Dios. Estas son sugerencias prácticas, pero quiero que sepas que lo más importante no es cómo lo hagas, sino que lo hagas. Lo más importante no es la perfección, sino la consistencia. Lo más importante no es que tengas todo resuelto, sino que comiences. Y quiero que sepas que desde el momento en que tomes la decisión de comenzar esta práctica, desde el momento en que hagas el compromiso de declarar estas promesas sobre tu vida, algo cambia en el reino espiritual. Los ángeles reciben órdenes. El cielo se activa. El mismo Dios se regocija porque una de sus hijas ha decidido creer en sus promesas. Y quiero que sepas que Él está esperando con ansias ver lo que va a hacer en tu vida. Él está esperando con ansias mostrarte su poder. Él está esperando con ansias cumplir cada una de sus promesas en tu experiencia personal. Pero todo comienza con tu decisión. Todo comienza con tu compromiso. Todo comienza con tu fe. Y quiero que sepas que esta decisión que estás a punto de tomar puede ser la más importante de tu vida. Puede ser la decisión que cambie el curso de tu destino. Puede ser la decisión que transforme no solo tu vida, sino la vida de las generaciones que vendrán después de ti. Porque esa es la clase de poder que tiene una mujer de fe. Esa es la clase de impacto que puede tener una mujer que decide vivir bajo la protección del Altísimo. Así que no lo pospongas más, querida mía. No esperes hasta que te sientas lista, porque la fe no es un sentimiento. No esperes hasta que tengas todas las respuestas, porque la fe es caminar en la oscuridad con la certeza de que Dios está contigo. Comienza mañana. Comienza con fe. Comienza con expectativa. Y prepárate para ver cómo el Dios del universo cumple cada una de sus promesas en tu vida. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Eso es lo que Él está esperando hacer. Y eso es lo que Él hará cuando tú decidas confiar en Él completamente.